Muy buenos días a todas y a todos en este lunes 12 de octubre. Voy a poner aquí el link adecuado. Aquí tenéis el link de la semana de la PNL que si queréis acudir, ya sabéis que estamos ahora mismo en plena difusión de la Semana de la Programación Neurolingüística, que va a empezar de aquí a 7 días que pasan rapidísimo y que vamos a estar hablando de PNL y va a ser la fiesta, el fiestón de la PNL, de la programación neurolingüística, de meta, del metamodelo, de todas esas cosas maravillosas y fantásticas que os vamos a contar durante toda esta semana y que vamos a desarrollar. Y hoy tenemos a una invitada de excepción, como no puede ser de otra manera, en hoy día festivo, y que quiero agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros. Voy a darle aquí. ¡Pum! Bienvenida a Claudine Ibarra, una persona maravillosa que tengo el gusto de conocer desde hace poquito tiempo. Hola, Hola, Claudine. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo he oído fiesta, fiestón y he dicho aquí tengo que estar. Hombre, claro. Claro, Pues claro que sí, bienvenida a nuestro canal de Darte a ver Coaching qué. bueno, colócate ahí como... Sí, que siempre ya sabes que esto es Sí, esto bueno, es es el pan nuestro de complicado cada día, pero, con jo. los aparatejos estos que tenemos aquí de los palos selfies y esas cosas, ¿no? Madre, madre, lo que hay que dominar ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, estamos siendo unos cracks ahí a la hora de flexibilizarnos y aprender cosas nuevas, que siempre vienen muy bien, con un objetivo muy claro y un propósito muy claro, y es difundir el bienestar a las personas, que creo que estamos en momentos donde hay muchísimo malestar, muchísimo sufrimiento y no es tan necesario. Es verdad que de vez en cuando el sufrimiento, o más que el sufrimiento, el dolor, es parte de la vida y así es importante también aceptarlo y nos hace crecer, Desde cuando una luego. persona crece, le duelen los huesos, ¿no? Le duelen los músculos, le duelen Sí, eso nos decían, así que desde ahí el dolor es parte, pero el sufrimiento a veces es una cuestión de elección y sobre todo elección inconsciente, ¿no? Porque las personas no lo elegimos normalmente. Pero bueno, quiero de verdad darte la bienvenida y darte las gracias por estar aquí en este directo con todos nosotros. es un honor. Y, y de verdad, o sea, vamos a ver, vamos a aprender un poco quién es Claudine Ibarra, aparte de aprender de la PNL. Cuéntanos, ¿quién es Claudine? ¿De dónde Uf. vienes? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Pues estoy en un momento de mi vida que es difícil, fíjate, hasta para mí misma, poderme definir, ¿no? En dos o tres frases cortas, porque era una persona y ahora me he convertido en otra. Y afortunadamente he aprendido de esa adversidad que estabas hablando, de ese dolor, y eso es lo que me ha hecho ser quien soy hoy. Yo me he formado en la danza toda mi vida, he crecido bailando danza española y flamenco, y es en lo que me formé y a lo que me he dedicado. Y por diferentes acontecimientos en mi vida, episodios de dolor que tuve que superar, bueno, que tuve que superar, no, que superé, que superé y bueno, en algunos de ellos se alinearon los astros para que eso se pusiera a mi favor y lo superé, y en otros coincidió pues que tenía los factores, a las circunstancias determinantes para que pudiera salir a flote. Y en cualquier caso, eso lo que hizo es cuento solamente el final del camino, que fue una fibromialgia Ujú. que me tenía tan enferma, con tanto dolor, tan cansada, tan agotada física y mentalmente, que es ahí donde di el famoso puñetazo en la mesa, ¿no? Y dije, creo que, por supuesto, me merezco algo mejor y que tengo que encontrar algo, tengo que ¿Qué, encontrar qué- una respuesta. qué hiciste cuando diste el puñetazo en la mesa? ¿Qué pasó a partir del puñetazo? Cuéntanos. Bueno, el puñetazo lo dimos unos cuantos, porque yo tengo que decir que estaba bastante agotada psicológicamente y no con el ánimo de tirar la toalla, pero sí con esa sensación de que ya se me acababan las posibilidades. Y encontré una solución con el entrenamiento mental desarrollado por Phil Parker, llamado The Lightning Process, y que está basado principalmente en programación neurolingüística. Y
cuando yo descubrí esto, para mí era completamente novedoso todo el tema de coaching, de programación neurolingüística, de hipnoterapia. O sea, no tenía un acercamiento más que el que más o menos pues, las personas podemos descubrir pues, en algún vídeo, en algún texto, pero no sabía lo que era, ni siquiera eh, comprendía cómo eso podía estar alineado con mi proceso de curación o de sanación, porque es tan físico lo que yo sentía y tenía tantas sensaciones o síntomas físicos que yo me iba a lo obvio, ¿no? A que el médico me curara, me sanara el brazo o la pierna. Te anestesiaran, ¿no? Básicamente. Exacto. Sí, que bueno, y que ahora mismo lo entendemos, ¿no? Por el lenguaje que hablamos y por el conocimiento que tenemos. Pero yo entonces no. Entonces, bueno, funcionó afortunadamente. Esto hice 3 días de entrenamiento intenso en el que fui comprendiendo cómo esos procesos mentales sí que daban la respuesta que yo necesitaba. Y luego tuve, pues a lo largo de unos cuantos meses, 2, 3 meses, pues que hacer ese trabajo de introspección y ese trabajo interno para entender que necesitaba curar heridas, muchas de un pasado más lejano y otras más recientes, Claro. para convertirme en quien soy hoy. Al final, creo que le pasa a todo el mundo. Es decir, evidentemente hay enfermedades físicas muy, muy notorias, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero hay también dentro de todo ese proceso enfermedades que tienen un componente muy, muy, muy fuerte de psicosomáticas. Es decir, de alguna forma el propio subconsciente las genera o las crea. eh, por una cuestión de patrones, patrones mentales, Exacto. patrones de vida, patrones de lenguaje también, el cómo nos hablamos, patrones emocionales, de cómo gestionamos esas emociones y evidentemente nuestro comportamiento. Es decir, si yo cambio mi lenguaje, voy a cambiar mi mente, porque el lenguaje es un reflejo de mis pensamientos automáticos. Si yo cambio mi forma de hablar, voy a cambiar mi forma de pensar. Si cambio mi forma de pensar, mis emociones y mis trastornos emocionales y todo lo que conlleva esa inflamación que hace tener emociones de miedo, de pánico, de tristeza, de enfado, de rabia, de veneno, ¿no? Todas esas emociones al final mantenidas un tiempo nos van a generar todo este proceso. Mm. Entonces, fíjate, dices, claro, ¿y cómo cambio mi forma de hablar, no? Pues bueno, para eso está pues, una parte de lo que hiciste con Phil Parker, y aquí le mandamos un besito muy fuerte a Sí, es sí, que amigo está haciendo común. una gran labor Sí, 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 y sí. bueno, se agradece a todos los profesionales que estén ahí al pie del cañón, creyendo que un mundo mejor es posible, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que iba yo a concluir básicamente era que realmente tenemos mucho, muchísimo, muchísimo en nuestras manos. Prácticamente más del 50% de lo que nos pasa depende de nosotros directamente y de nuestros patrones internos. Entonces, desde ahí, ¿cómo los cambio? Pues bueno, para eso está este tipo de disciplinas, ¿no? Como la PNL, el Lightning Mm. Process, todo este tipo de cosas que nos hacen cambiar, ¿no? Y por eso hacer lo que vamos a hacer la semana que viene, que es la semana de la PNL. Aquí abajo tenéis el link por si os queréis apuntar, es totalmente gratuito, son 4 días donde vamos a hablar de programación neurolingüística, cuáles son las bases, el origen, la práctica y sobre todo todos los días herramientas prácticas para que os llevéis a casa y lo pongáis en marcha desde ya y veáis los resultados en vosotros. Eh, pero más allá de eso, sí que me gustaría aprender de ti, Claudine, en este caso, ¿cuál fue el momento o los momentos que tú recuerdas como momentos ajá a la hora de entender lo que te pasaba para empezar los cambios? Uf, hubo muchos, ¿eh? Hubo muchos y de hecho se han ido extendiendo hasta el día de hoy porque uno nunca deja de hacer ese repaso, ¿no? Hacia atrás de su vida y esa revisión cada vez que aparecen estos demonios, ¿no? Que nos vienen a visitar y tienes que descubrir de dónde te vienen. Pero si me traslado a cuando apareció esa solución en mi vida y empecé a entender las cosas, sí que puedo descubrir que, por ejemplo, yo estaba en una situación de dolor, en lo que llamamos brotes, ¿no? Fibromialgia, un brote o una crisis de dolor, Ujú. y yo en esos momentos no sabía más que intentar aguantar como fuera, o meterme en la cama, o tomarme la medicación oportuna, lo que fuera.
Yo afortunadamente, no estoy en contra de la medicina, pero sí que he sido muy reacia a tomar medicamentos. Entonces, mi reacción era como hacerme bola, bicho bola, Dicho bola. y sí, y como querer desaparecer del mundo unas cuantas horas, ¿no? O unos cuantos días a veces, en el peor de los casos, pero desaparecía. Entonces, esa era mi reacción, una reacción completamente voluntaria, porque la elegía yo, pero sobre todo con lo que yo podía manejar, que era lo que sabía hasta el momento. Ujú. Mi momento, ajá, cuando de repente descubrí que podía manejar otras cosas, era que en vez de quedarme así, en bucle, esperando que la situación pasara, porque claro, obviamente la situación pasa, tú no puedes mantener una situación de crisis así durante mucho tiempo, en vez Ujú. de hacer eso, yo lo que descubría es que utilizaba esos procesos mentales, pues el que más he utilizado sin duda ha sido el de la visualización, esa visualización con anclaje, que Ujú. yo creo que es lo que más me fascinó de mi aprendizaje en Londres. Ujú. Cuando yo descubría que yo cerraba los ojos, me iba a ese momento donde tenía el recurso que necesitaba de calma, de confianza, después de descubrir qué era lo que necesitaba, pero normalmente el recurso de calma es algo que nos vale de base, yo creo, para todo el mundo, para impulsarnos, ¿no? Para levantarnos. Y yo hacía eso y funcionaba. Y de repente la respuesta era otra. Se acortaba el tiempo de sanación o de alivio cada vez más y descubría que lo podía hacer yo, que lo podía manejar yo. Y eso Ujú. es una sensación que o sea, no se puede describir, yo creo que 100% con palabras para lo que uno siente cuando se empodera de esta forma, ¿no? Claro, recuperar, recuperar las opciones. Sí, Siempre hay opciones, ¿no? Es precisamente lo contrario de cuando estás totalmente desesperado. Es la eso es. sensación de cuando tienes algo y lo quieres parar y no lo puedes parar. Y entonces desde ahí, vale, hay cosas que evidentemente no dependen de ti. Si se pone a llover, tú no puedes decir que pare de llover, ¿no? Pero sí lo que puedes hacer es resguardarte, te puedes abrigar, es decir, puedes hacer cosas. Siempre hay opciones. Y desde ahí Siempre eso es hay. lo que propone en este caso también todos estos procesos de programación neurolingüística, el darnos opciones. Cuando nos hablamos, mira qué curioso, Claudine, y es que nuestro lenguaje suele ser bastante duro con el tema de las opciones. Es decir, fíjate, la palabra que más se utiliza muchísimas veces y que seguramente nosotros a veces sin querer lo utilizamos es el tengo que. El tengo que. El tengo que no deja opciones. Es decir, marca una vía, una sola opción y es tengo que hacerlo. ¿Qué pasaría si no lo hicieses? Es decir, hay un montón de posibilidades que a lo mejor no pasa nada si no lo haces. O en lugar de decir tengo que, porque no dices quiero hacerlo o voy a hacerlo, dices Elijo hacerlo. voy o elijo hacerlo o Mm. otras formas de hablarnos, ¿no? Cuando hablamos de la gente no me quiere. Ostras, Sí. estoy Y vas quitando acotando, acotando, y luego no te quiere una sola persona, a lo mejor de tu entorno, y esa es la gente. justo, ¿no? Entonces, Mm. fíjate cómo en nuestro lenguaje, cuando utilizamos esas generalizaciones, omisiones y distorsiones tan famosas en la PNL Del y en el metamoderno, metamodelo, sí. nos estamos machacando de una forma que no nos damos cuenta. Es como cuando fumamos, nos vamos metiendo pequeñas dosis de veneno, pues con el lenguaje y con el pensamiento es exactamente igual, ¿no? Exacto, es fascinante. Yo hablo mucho también en este sentido de la aceptación. Ujú. Cuando tú aceptas una realidad, la, la puedes aceptar desde el punto en el que tú pienses que la estás eligiendo tú. Una situación, por muy dura que sea, si piensas que la eliges tú y con Ujú. palabras poderosas, con pensamientos poderosos, tú misma te creas esa realidad, porque lo sabemos que nos podemos crear con este uso del lenguaje y de pensamiento nuestra realidad. Créate tú esa realidad, decir, esto lo acepto, esto es lo que hay. No podemos, a veces no podemos mentirnos en el sentido de decir, no, esto no está pasando. Claro que está pasando, claro que nos están pasando cosas duras, claro que nos están impactando negativamente, pero tener el poder de tú interpretarlo eso de otra forma, de tú poder manejarlo de otra forma, también lo tenemos. Y eso es como, yo estoy en ese empeño, imagino que como tú y como cualquier profesional que sepa de PNL, de decir, de verdad, nos tienen que enseñar y convencernos de que podemos manejar todo esto, de que el uso del lenguaje es tan importante. Yo siempre
a mis clientes les hago remarcar una frase que es, el lenguaje sostiene nuestra disposición ante la vida. Ujú. Y es como, lo piensas y dices, qué barbaridad, es así, es así. Así, Sostiene nuestra disposición ante la vida. Como tú uses tu lenguaje, tus pensamientos, eso sí. eso va a determinar tu vida. Y no es porque lo digamos quienes somos conocedores de esto, sino que es que lo aplicas y te funciona. Sí, No es lo además, mismo decir no quiero estrés que ujú, quiero calma, claro, totalmente. cosas así. Totalmente, y es que además esto no es parte únicamente de la PNL, es que la gramática transformacional, desde Wittgenstein, pasando por Noam Chomsky, Gregory Bateson, todos los grandes de la filosofía, etcétera, te hablan de esto y nos Eso hablan de la es. importancia que tiene el lenguaje y las palabras. Porque al final son cosas necesarias, es decir, el ser humano necesita el lenguaje, necesita las palabras, no solamente para comunicarse, con otros, sino para comunicarse con uno mismo, ¿no? Y desde ahí tenemos algo tan maravilloso como es eso, la palabra, y una palabra te abre un montón de opciones y de experiencias, ¿no? Y el entender cómo podemos elegir una u otra es maravilloso. Y creo que desde ahí la PNL puede generar un cambio brutal no solamente ya en las personas como individuos, sino incluso como sociedades o como digámoslo así, especies, las especies, ¿no? Porque fíjate que tenemos la PNL, que es una disciplina que está en todos los países del mundo. En absolutamente todo el globo hay gente que sabe PNL. Y además tenemos las vías de poder llegar. Es decir, tenemos como, digámoslo así, la clave para resolver los problemas de la humanidad y sin embargo, debido precisamente a los propios problemas de la humanidad, la propia PNL está como una especie de Sí, gigante sí, dormido, dormidita, sí. exactamente, adormilado. ¿Y por qué es esto? Porque las propias personas que aprenden y desarrollan PNL no terminan de romper el caparazón y desarrollar todas sus habilidades y posibilidades, ¿no? Entonces, desde Y ahí... de hecho, Enrique, lo que te quería decir también es que yo sin saber PNL hace años, en su momento, yo tenía las cualidades más óptimas como para hacer PNL sin saberlo, porque yo soy muy optimista, muy positiva, tengo una fuerza de voluntad, o sea, todo lo que me acompañaba, Ujú, gracias a eso además, he podido salir adelante y no morir en el intento y salir de muchas cosas, pero eso no me servía porque realmente, que además me lo preguntan mucho, dicen, tú con ese optimismo que tienes, me vas a decir a mí que ser optimista, que ser positivo, ¿no? Utilizar palabras positivas, tal, ayuda, digo, pues claro que ayuda, porque a mí no me valía porque, porque luego yo en realidad no lo aplicaba, que es lo que estamos hablando, hay que aplicarlo. ¿Yo qué hacía? Si estaba muerta de dolor, me fustigaba y me castigaba a mí misma diciéndome cuánto me duele, qué horror, cómo estoy, de esta no voy a salir. Yo estaba convencida de que me iba a morir. Y todo eso lo tenía, pero vamos, había dejado un pozo en mi mente, un pozo que, que era el que me mantenía en ese estado. O sea, yo estaba provocando estar en ese estado. Y por muy positiva que fuera, lo que mi mente inconsciente estaba todo el rato rumiando era eso. Qué horror, cómo estoy, mis limitaciones. Tenía tantas que eso era lo que llenaba como mi saquito, ¿no? De mi cerebro. claro. Entonces, es lo que hablamos. Sí, está muy bien ser positivo, ser optimista, pero ¿qué estás haciendo, no? Hay que aplicar. Y sobre todo ese punto, ¿no? Es verdad, y ahora que me comentas eso, hay un punto social, ¿no? Donde parece que por un lado necesito estar mostrando siempre la sonrisa al mundo, Sí, no me puedo permitir mostrarme vulnerable a los demás, y sin embargo por dentro estoy tapando todo, tapando absolutamente todo, ¿no? Y a mí me pasaba, ¿no? O sea, yo era muy... necesitaba que todos mis males, mis miserias internas, que nadie las supiese, no sea que lo utilizasen en mi contra. sí, Y con lo cual siempre ponía mi cara simpático, especial, sí, agradable, sonriente, alegre, motivador. Siempre era así, ¿no? Y sin embargo, claro, cuando las cosas no iban bien, lo tapaba, ¿no? Y entonces era súper quique
pero ese super Quique llega a un momento donde, claro, o sea, tienes dos opciones en la vida. O bien explotas hacia afuera o bien implosionas. Porque evidentemente las cosas, tenemos emociones y las emociones, en este caso, No se emociones pueden reprimir. que tienen muy, muy buena prensa, como es la alegría, el entusiasmo, el amor, el disfrute, todo este tipo de cosas, pero, o la calma, incluso la paz, pero claro, la emoción del enfado, la frustración, la angustia, todo ese tipo de emociones no mola mostrarlas. Y Y tienen bueno, mensajes súper poderosos para nosotros, tienen unos mucho más que los otros, ¿no? brutalmente necesarios y te están gritando, aquí hay algo que o bien cambias tu manera de pensar o bien cambias algo ahí fuera, Eso dentro o es, fuera de ti, pero pero cambia cambia. algo. Te invita a actuar, te invita a salir. Si lo tapas, ¿qué estás consiguiendo? Hacer que el fuego sea más, entonces tú ahí estás como una especie de olla a presión, allá aguantando, aguantando, hasta que rompes. En mi caso, rompí con un trastorno de ansiedad muy potente, que estuve 6 años jodido, ¿no? Lo siguiente. En tu caso puede ser la fibromialgia, en cada persona rompemos de manera distinta, ¿no? Y hay personas que rompen con trastornos de agresividad, ¿no? Y se vuelven muy agresivos y pues, en los hogares, ¿no? La agresividad, los maltratos, todo este tipo de cosas que en un momento dado, ¿cuál es el problema? Al hombre, como se le ha visto siempre, como el macho, el tío que tiene potencia y tal, y se ha, de hecho, de alguna manera hasta aplaudido, ¿no? El hombre malote, el hombre tal igual, Sí, desde ahí se ha generado personas maltratadoras y dicen, ¿y por qué? Y si es que no lo puedo evitar. Claro, pero es que entre todos lo hemos construido de alguna manera, ¿no? Todo ese proceso. Entonces es importante entender que no necesitamos llegar a explotar, ni implosionar ni explotar, sino gestionar continuamente. eso es. Es como No, tener piedras. estamos siempre reaccionando Eso es, cuando tenemos fuerza. en lugar de estar haciendo eso, es tener conciencia de lo que te pasa cada día. Y cada día vas a tener la posibilidad de observar si en tu zapato se mete una piedrecita, lo que haces es sacarla, no la guardas ahí y dices, la voy a aguantar hasta que me haga una llaga o hasta que me haga un callo. No, cada día lo que haces es quitarte, pues lo mismo con las emociones, necesitaríamos ser emocionalmente inteligentes, ¿no? Y es lo que creo que la PNL nos da muchas herramientas para esa inteligencia emocional y ese proceso Sí, de de hecho desarrollo. yo lo llamo muchas veces libertad emocional. Dicen, ¿qué es la PNL? Y yo digo, pues para mí libertad emocional, porque te ayuda a entender que todas las emociones son buenas, todas son válidas, todas son útiles. Ese concepto de utilidad o de lo útil o lo adecuado que utiliza también la PNL. Y cuando descubres eso, entiendes que nada está bien o mal, o es correcto o incorrecto, sino que puede ser útil o no útil en un momento determinado de tu vida y aprender qué utilidad tiene esa emoción en concreto y saber luego actuar más eficazmente, entendiendo esto es vivir, porque sobrevivimos, pero no vivimos muchas veces, se nos olvida vivir. Absolutamente. Mm. Ese es el tema. Estamos acostumbrados a la supervivencia y desde ahí el aprendizaje es nulo. No Claro. podemos aprender, sobrevivimos. Entonces hacemos lo que sea para llevarnos algo de comer y poco más. Entonces las personas llegamos hasta tal punto de perder y vender nuestra vida en aras de tener un sueldo. Que está bien, ¿eh? O sea, quiero decir que es necesario mantener Sí, tus pero es como que necesidades nos básicas conformamos, ¿no? cubiertas, cubiertas, pero desde ahí llega un momento donde no hemos entendido las claves de la vida y las, sobre todo las reglas del juego de esta vida, que es ya no solamente, o sea, gracias a Dios, estamos en una época donde no solamente sobrevivimos, otras épocas era la supervivencia, ¿no? Estaba claro, había Sí, que buscarse la ahí había comida, poco que elegir. no se podía decir mucho más, pero hoy en día tenemos esa capacidad y eso es lo que es la evolución de las especies, ¿no? La capacidad de ya no solamente ya tienes cubiertas tus necesidades básicas, que es la comida, techo y abrigo, básicamente, y a partir de ahí vas creciendo. Y en ese crecimiento las personas no saben hacia dónde dirigirse. Y la PNL lo que te ayuda es a conectar con tu propósito de vida y empezar a desarrollar un camino que es el camino más bonito del mundo. Es el camino del héroe, por un lado, pero Mm, a eso que tú llamas vivir, para mí es eso. Es volver a mm, conectar con tu esencia, lo que eres, para que has venido a este mundo a hacer algo y conectar con ello y seguir ese camino, ¿no? A pesar mm. de las dificultades. Además es que la pregunta es clave, yo creo.
clave para iniciar este proceso que queremos de aprender a vivir. La pregunta es clave, es ¿qué quieres en la vida? Y parece muy obvia, pero es que el 90% de las personas responden no sé, o responden cosas que no es que quieran, bueno, cosas que en su vida van sucediendo y claro, va sucediendo y las quieren y está bien. Sí, bueno, pues quiero, o cosas materiales, pero no, no, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu propósito de vida? Lo que has dicho, Responden ¿qué has venido hoy? aquello que quieren evitar. O sea, dicen, no, También, muchas no veces. quiero dolor, no Lo de, quiero... no, no, yo sé lo que no quiero, digo, es que no es suficiente. Claro, entonces, pero bueno, fíjate lo sencillo que es para alguien que te dice, no quiero esto, ¿vale? Dale la vuelta. Si Eso lo que es. no quieres es Ujú. dolor, ¿qué es? Pues quiero estar bien, quiero salud. Vale, genial, vamos bien. Ahora, vamos a concretar. ¿Quieres salud? Concretamente, ¿a qué te refieres con quiero salud, no? Y entonces empiezas a desarrollar ese camino, ¿no? Ese camino y además es dejarte espacio. Yo por ejemplo, mi propósito de vida, más o menos tengo una idea bastante clara, pero es verdad que no es siempre el mismo, ¿no? No es continuamente Claro, y no exactamente. hace falta que ni que esté 100% ni que seas, que puedas definir exactamente pero tienes un camino claro, un horizonte claro, ¿no? Claro. Y en tu caso, Claudine, ya que estamos, ¿cuál es tu propósito de vida? Yo, a ver, a día de hoy sí que puedo decir que lo tengo 100% claro, porque la vida me ha ido empujando, empujando, siempre de la misma manera, en diferentes escenarios, pero siempre a lo mismo, que es servir a los demás, con esa creencia, fiel creencia de que se puede cambiar el mundo. Y entonces yo creo fielmente que mi misión es aquí, no sé si convencer, pero divulgar o llevar a las personas a su mejor versión, ¿no? Ser un mero medio, por supuesto, pero dar el 200%, yo digo, no digo el 100%, dar el 200% de lo que yo sea capaz para impactar positivamente la vida de las personas. Y con esto hablamos de personas y hablamos del mundo, ¿no? Si las personas mejoramos, en definitiva lo que mejora es el mundo. Pero lo bonito de esto es que yo he hecho un repaso hacia atrás y es que es lo que he hecho siempre desde niña. Ujú. Desde niña, pero en el colegio me recordaba haciendo acciones que fueran en pro de ayudar a mis amigas, a mi entorno más cercano, claro, al que era más accesible, y siempre lo he hecho. Hasta con la danza, siempre me recuerdo en momentos de mi vida que la vida me estaba recordando que yo estaba para esto, porque Mm, he tenido mucha fuerza interna de pensar que, que hay algo, hay una energía que nos mueve a todas las personas para hacer las cosas bien, ujú. para ser los mejores, para... lo que pasa es que lo tenía todo muy descolocado, no sabía muy bien cómo dirigir eso. Ahora que lo sé dirigir, estoy, yo digo, imparable, que es me ha acuñado ese término que me encanta, imparable en ese empeño, ¿no? De Claro. cumplir con mi misión. Que Igual cuando, que tú. sí, sí. Sí, estamos varias personas ahí dando todo lo que tenemos y además cuando decimos todo es todo, o sea, dedicamos tiempo, esfuerzo, energía, absolutamente todo para sacar esta misión o esta esencia adelante, ¿no? Y fíjate, hay una de las cosas dentro de las personas, tenemos algo que incluso en los momentos más oscuros, más difíciles, más complicados, donde ahí ya solo queda pues prácticamente desaparecer, ¿no? O sea, es como que ya no hay más donde agarrarse, aparece una vocecita o aparece una luz o aparece Sí, algo que de repente te dice, tú eres grande, tú puedes, tú has venido aquí a hacer cosas grandes. Esa vocecita, esa luz, eso lo que sea, para mí esa es la esencia. Esa esencia la tenemos todos, todas las personas. Lo que pasa es que no hemos generado el oído o no hemos generado las circunstancias necesarias para estar conectándonos continuamente con esa vocecita o con esa esencia. sí, no hemos desarrollado esas capacidades. Mi anhelo en ese sentido es ayudar a que todas las personas, evidentemente empezando por mí también, pero sobre todo todas las personas estemos
todo el tiempo que podamos conectados con esa vocecita que se llama, para mí se llama esencia, ¿no? Hay personas que pueden hablar de una forma mucho más espiritual, religiosa incluso, ¿vale? Pero para mí es la esencia, es ese tu yo número dos que hablaríamos si hablamos más en coaching del juego interior, es ese yo dos sabe, que lo sabe y que entiende todo esto. Entonces desde ahí conectar con esa parte tuya y a partir de ahí todo cambia, todo cambia. Evidentemente, de vez en cuando te despistas y te desconectas, ¿vale? Yo soy el primero que lo hago. Pero el saber que siempre está ahí detrás y que es una cuestión de simplemente poner foco, volver a conectarte y volver a observar qué es lo adecuado en cada momento y qué opción tengo en cada momento, es brutal. Porque sí que es verdad que vamos a necesitar el lenguaje, vamos a necesitar nuestras creencias, valores, etcétera, y eso es algo que sabemos que es útil hasta que deja de ser útil. Cuando deja de ser útil, el lenguaje, etcétera, etcétera, entonces es cuando desde ahí necesitamos conectarnos de nuevo con quienes somos de verdad en profundidad y desde ahí generar el cambio para volver a crear o una nueva creencia o un nuevo lenguaje o una nueva forma de estar, de ser, un nuevo estado que te ayuda a desarrollar todo esto. Si somos capaces de hacer eso y lo hacemos de una forma de más fluida, nuestra vida cambia, pero cambia de una Somos manera capaces, brutal, claro que brutal. somos capaces. Porque ahí viene cuando te dicen, ya, pero es que eso es muy difícil. No, primero es, ¿y eso cómo se hace? Digo, bueno, pues sí, pero si estamos hablando de cómo se hace, ya estamos hablando de que, bueno, y el primer paso lo hemos dado, ¿no? Creer que se puede, creer que es posible. Ahora, ¿cómo se hace? Te lo voy a mostrar o te voy a ayudar. Lo vas a tener que hacer tú, ¿no? Cada uno somos responsables. Y luego, el que sea difícil o fácil también depende del nivel de compromiso de cada persona. Nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Como se suele decir a veces. Y que sea difícil no quiere decir que no se pueda, que sea imposible. Quiere decir que requiere un poco más de esfuerzo, más de dedicación. Pero es que, en definitiva, merece la pena. ¿Cómo no va a merecer la pena si estamos dedicando esfuerzos a cosas absolutamente más banales, que no nos llevan a ninguna parte? Pues dedicarlo a esto y además que yo creo que la práctica y el entrenamiento de todo esto que estamos hablando es lo que te lleva a conseguir las cosas de forma más fácil, entre comillas, Ujú, porque estás más entrenado, ¿no? claro, Merece siempre la pena, siempre. totalmente. Y fíjate, el ser humano, como decías tú, eh, todos tenemos la capacidad de hacer milagros y de vivir cualquier situación. Fíjate, Fran Puselic, que le conoces también, co-creador de la PNL, desde ahí él viene de vivir una guerra. Bueno, viene, ya han pasado unos cuantos años, Mm, pero él dice, si supierais lo que sois capaces de hacer, no estaríais ahí sentados quejándoos de vuestras miserias diarias. No lo estaríais. Empezaríais a desarrollar todas vuestras capacidades para vivir plenamente de además de aquello que cada uno os apasiona. Y dices, wow, venga, y vamos te a lo movernos. dice él. Hay que moverse. Claro que sí, ¿verdad? Sí, Es sí, desde luego. Es que sí, y justo te lo dicen ese tipo de personas, ¿no? Las personas que han tocado fondo, mucho más que fondo lo llamaría yo eso, y es quien te dice que verdaderamente tenemos ese poder. Así que el mensaje es ese, el poder lo tenemos, los recursos, como dice este principio de la PNL, los recursos los tenemos y los tenemos todos. Y que los utilices o que no es tu elección. La vida es una toma de decisiones y podemos elegir. Y así. así solo para empezar, saber que puedes elegir da bastante alivio. Bueno, Claudine, cuéntanos, ¿qué depara para ti el futuro? Aunque ya sé que es muy difícil planificar absolutamente nada, ¿qué planes, qué proyectos, qué cositas tienes ahí? Buf, yo soy dueña planificación. Además, es que en parte de mis sesiones Ujú. siempre la dedico al tema de la disciplina, la planificación, la organización personal, porque creo que también eso, el orden o en este caso el caos externo también es caos interno a veces. Totalmente. Y hay personas que ayudándoles un poco a organizar y a planificar su vida, ya empieza ya un cambio importante, ¿no? En la vida. Entonces, yo soy doña planes dentro de que he aprendido a hacer planes a más corto plazo Ujú. y a vivir mucho, mucho el presente. O sea, el presente ahora.
esta conversación que estamos teniendo, este momento. Para mí, cada minuto es oro, Ujú. porque creo que de eso va la vida, ¿no? De vivir cada momento. El presente. Dentro de eso, es verdad que no queda más remedio a veces que hacer planes a corto plazo, pues para saber hacia dónde te diriges, para ese propósito, ¿no? Del que hemos hablado y para saber cuál es la ruta, ¿no? que puedes marcar para conseguir eso. Y dentro de esa ruta, la vida, como sabes, nos ha obligado a pasarnos a lo digital, nos ha obligado a cambiar de planes de trabajo, a cambiar la forma de trabajar. Ujú. Yo ya venía haciendo mucho digital porque yo me llamo en broma manzanita, muy manzanita, porque soy muy Apple. Tengo el ordenador, tengo el iPhone, tengo el Apple Watch y vivo digitalizada. Ajá. Pero también la parte más humana, la parte de abrazar, la presencial, me encanta. Y estaba ahí como en una lucha interna de que no quería ceder ante lo digital. Y ahora, pues con la pandemia, con todo esto, claro, no nos ha quedado, nos ha obligado un poco la vida, ¿no? A quedarnos en nuestras casas a teletrabajar. Ujú. Y ahí, justo en el confinamiento, en el primer confinamiento en marzo, yo ya estaba ya con la cosa de cómo podía desarrollar mi trabajo, ser más productiva, hacer muchas más cosas. Y empecé a pensar en una masterclass que creé una masterclass gratuita, creo que en otra ocasión sí que lo hemos hablado también. Ujú. Está ahí para quien quiera disfrutar de ella, con herramientas muy sencillas Ujú. y que se pueden inscribir en claudiribarra.com Ajá. frase gratis, ¿vale? Fenomenal. Que, bueno, Dominio. en mi perfil de aquí de Instagram Sí, lo tengo en mi bio. está Y bien. eso fue como mi regalo al confinamiento. Y Ujú. detrás de eso, como ya sabes, los que somos tan inquietos y los que somos tan imparables, yo Ujú. digo, pero eso no se puede quedar aquí. Y durante el verano fui mascando lo siguiente y dije, ¿cómo puedo yo seguir impactando mucho más y, bueno, dentro de lo que es el trabajo de desarrollo personal que puede abarcar hasta el infinito y más allá, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo de mi mano? Y me encanta aprender cómo comunicarme mejor. Cada día estoy más fascinada en, bueno, pues con todo esto que estamos hablando, cómo son tan importantes las palabras que usamos y el uso del lenguaje, pues cómo puedes ponerlo tú en Ujú. tu trabajo a disposición, ¿no? de los demás. Y me estoy formando mucho de todo el que veo. Me lo llevo para mí, todo aprendizaje, incluso para comunicarme mejor. Y, y pensé que podía ser muy buena idea desarrollar un curso online para, Eh, pues lo mismo, pues para que sea como una extensión de la masterclass, mucho ya. más profesionalizada, mucho más trabajada. Y en ello estoy, Ujú. agotada porque me levanto todos los días a las 6:30, que es un hábito que incorporé ya hace tiempo. Muy bien. Yo era la peor para madrugar porque me parecía como lo más cruel del mundo que Ajá. sonara el despertador pronto y ahora he conseguido que sea un disfrute, ¿no? Que suene el despertador, hacer mis hábitos mañaneros de meditar, de hacer ejercicio, de muchas cosas que he incorporado a mi vida que me ayudan a estar a tope Claro. y me pongo en mi plan de trabajo a crear mi curso online, que espero que en el primer trimestre de 2021 vea la luz y estoy muy contenta porque estoy cumpliendo con mi misión. Pues enhorabuena, enhorabuena, Mm. Claudine, porque sí que es verdad que es fundamental que hagamos partícipe a la gente, a todo el mundo que viene detrás, ¿no? Cada uno de nosotros hemos aprendido de nuestros maestros, Mm. tenemos muchísimos maestros y hemos acudido a Tú ellos. también has sido un maestro para mí, ¿eh? Desde el principio. El darte coaching lo siento como mío. No tuve la oportunidad de formarme contigo porque no estabas en mi vida en ese momento. Ya sabes que la vida a veces, Sí, le había dado mucho. pero, pero estuviste desde el principio. Yo recuerdo mis viajes a Londres a formarme con Phil Parker, que yo iba viendo vídeos tuyos. Ajá. Qué Qué cosa, ¿eh? Iba viendo vídeos y yo decía, ¿cómo está de alineado todo lo que cuenta Enrique con Phil Parker? totalmente. Porque No. en mi no saber, Claro, incultura en este sentido, vamos, sí. no incultura, pero incultura en este sentido de la PNL, yo sabía que lo que me estaba enseñando Phil Parker Ujú. era lo mismo que tú enseñabas. Y yo digo, es que es lo mismo, pero claro, luego te descubrimos más tarde y bueno, y aquí estamos y la vida nos ha vuelto a conectar
Pues, Y desde luego ha sido y sigue siendo un maestro para mí, porque solo se pues puede dar la enhorabuena a las personas que están haciendo esa gran labor que estáis haciendo. al final es eso, es hacer lo que te gusta y desde ahí ir mejorándola cada vez más. La profesionalidad es importante, el rigor, Mm, el poder además construir las cosas en base a lo que las personas necesitan, porque es verdad que hay un punto donde dices, bueno, a mí me gusta de cierta manera, sí, pero es importante también entender la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de sí. cara a que las personas que nos siguen o las personas que en un momento dado pueden llegar, cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo para que las personas lo entiendan. Porque es Sí, verdad que, por porque el ejemplo, coaching tiene muy mala prensa a veces y totalmente. El por coaching personas y la que... PNL igual, ¿eh? O sea, la Sí, PNL. la PNL también, es como si ahora todo es PNL, todo... Bueno, pues sí y no. Ujú, Hay que saber lo que dices tú y hacerlo con por profesionalidad, irse a la fuente, totalmente. razonar, Ujú, hacer entender si todas las personas además no somos iguales, o sea, no podemos dar las mismas explicaciones y las mismas respuestas a las personas por igual. claro, exactamente. Y Entonces, tenemos una labor y una responsabilidad, como te has dicho, muy saber importante. transmitirlo bien. Entonces, lo que sí voy a pedir a todos los que estáis viéndonos ahora, como las personas que veis luego el vídeo, que sigáis a Sandra, por supuesto. Perdona, Sandra. A Es que Claudine, te ha tengo sido, tanto follones de tanta gente que estoy entrevistando y estoy haciendo. A Claudine, perdona, a sí, Claudine y se a... escribe, vamos, mi cuenta es Claudine, escrito Ujú. como se escribe mi nombre, claudineibarra.com. O sea, aquí en Instagram es claudine.ibarra, porque ya sabes que esto de elegir usuario a veces no es No el es que... tan sencillo, ¿verdad? Claudine.ibarra y bueno, y a nosotros evidentemente estamos aquí en la cuenta de Darte Coaching, yo soy Brand Coaching también, o sea que desde ahí si nos podéis seguir, súper, súper encantados. Y aquí abajo tenéis la forma de poder entrar en lo que es la semana de la PNL. Repito, 4 días de formación totalmente gratuita para poder aprender lo que es esto de la PNL, la ciencia, la base de todo esto, cómo funciona, por qué funciona, cuándo no. Y sobre todo vamos a tener invitados maravillosos. Mira, vamos a tener de nuevo a Frank Puselli, vamos a tener Qué maravilla. a Paz Calab, a Fran Sabal, a Mónica Galán, pues un montón de gente y alguna Os sorpresa. rodeáis de los mejores, que es lo que hay que hacer también. Ya sabes que esto, la idea de modelar, que también partió de Grinder y Bandler, eh, tiene que seguir, ¿no? Y copiar y modelar a los mejores, eso también forma parte, ¿no? Del proceso. Así es, Y justo, justo. Así que nada, daros un fuerte abrazo a todos los que estáis aquí, darte a ti 1 millón de gracias, Claudine, por estar al siempre contrario, gracias a disponible ti. y dedicarnos este tiempo que estamos aquí ahora, justo además de vacaciones. Muchas personas han cogido puente, así que de verdad te lo agradezco un montón. Y seguimos ahí Encantada. hablando y en contacto, ¿vale? Para lo que quieras. Seguro. Muchísimas gracias y seguimos ahí en nuestra lucha. No lo vamos a llamar lucha porque no es ninguna lucha, es El un camino, verdadero placer y honor viaje, y seguimos viviendo, no sobreviviendo, viviendo eso es. con Pues mayúsculas. nos quedamos con eso, chicos. Un fuerte abrazo y un besote para todos y nos vemos. Cuidas mucho. Hasta luego. Gracias, adiós, chao, chao. Adiós, Claudine.